A solo unos instantes ya, Enrique, de que se realice una juramentación en Palacio de Gobierno. Una juramentación que sin duda cobra una importancia relevante, ¿no es cierto?, por lo que se está conociendo en las últimas semanas, a la luz de lo que ha sido la demanda de Odebrecht contra el Estado peruano, reclamando 1.200 millones de dólares. Es el efecto gasoducto probablemente, ¿no? O la caída de 4 ministros. Nos ha sorprendido la caída de la ministra de Educación o la renuncia de la ministra de Educación, Perla, pero vamos a ir conversando con Luis Benavente de Vox Populi, que nos acompaña esta noche, para entender, Luis, efectivamente, este efecto gasoducto. ¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Por qué se va el procurador? Se van por lo menos 2 ministros aparentemente implicados en esta reunión, que claro, no sirvió de nada, porque evidentemente de ahí Odebrecht denunció al Estado peruano. ¿Cuál es la intención del gobierno al acelerar un relevo de ministros con estas características? Enrique, Buenas noches. Buenas noches. Creo que el gobierno lo que hace es desmarcarse, ¿no? Donde pudiera haber alguna responsabilidad, por lo menos política, no necesariamente administrativa, ni penal, ni de ningún tipo. Donde era una responsabilidad, si esa persona abandona el cargo, entonces ahí hay un deslinde. Eso es una regla básica, universal en gestión pública en todo el mundo desde hace muchos años, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es la fuerza de esto, ¿no? Que sean 4 ministros en un tiempo tan corto. Yo veía esto, era una especie de bowling ministerial, donde los ministros terminan volando como palitroques en tan corto plazo, ¿no? Y el efecto del gas políticamente es mayor que la deflagración de gas en Villa El Salvador, ¿no? Porque esto es una deflagración política bastante fuerte que está afectando al gobierno, ¿no? Yo creo que el sentido de las renuncias es desmarcarse, pero no sé eso hasta qué punto va a ser suficiente, porque sí ha habido o hay una crisis ministerial muy fuerte. Ahora, si analizamos cómo llegamos a este punto, lo que se conoce hasta ahora es que efectivamente hubo una reunión el 9 de enero y que por lo menos 3 ministros sabían de esta reunión. De hecho, participaron algunos en esta reunión entre representantes de Odebrecht, abogados, representantes de nuestro país, el procurador Jorge Ramírez, y conocían la intención de la empresa de demandar al Estado peruano por 1.200 millones de dólares. Si la reunión se lleva a cabo el 9 de enero, estamos ya terminando febrero o a mediados de febrero, ¿cómo es que no se llega a ningún tipo de, no sé si acuerdo sea la palabra, pero algún tipo de salida para evitar justamente esta demanda de Odebrecht contra el Estado peruano? Más aún porque hay un acuerdo de colaboración eficaz firmado en donde ellos están reconociendo, la empresa brasileña, responsabilidad penal por coimas y corrupción. Yo creo que Odebrecht no juega limpio, definitivamente, ¿no? Yo creo que hay un juego sucio de parte de Odebrecht y la prueba es que luego viene la demanda en CIADI, ¿no? Entonces eso es un hecho. A la vez, antes hubo una presión por el pago de los 524 millones de soles por la venta de Chacya, ¿no? Pero ahí también creo que ha habido, no sé si ingenuidad, descuido o algo más negativo, algo peor de parte de la gestión peruana, ¿no? ¿Por qué tanta prisa de pagar esos 524? ¿Por qué no se retuvo un poco ese pago? ¿Por qué no se jugó con esa carta, ¿no? Para evitar lo de CIADI cuando se sabía, porque de repente si eso se contenía, los 524 era una manera de darle un mensaje a Odebrecht. Yo creo que Odebrecht, más bien dentro de su juego sucio, ha visto que ese dinero lo recibió rápidamente, de manera muy presta, y entonces ha ido más adelante. Odebrecht quiere seguir sacando dinero del Estado peruano. Ahí fueron 524 millones de soles, pero ahora son como 5.000 millones de soles, esos 1.200 millones de dólares o 4.000 millones de soles más o menos, es un monto 8 veces más grande que lo de Chacya. Pero hay otra postura, ¿no? O sea, hay otra postura que es la postura que dice si esto se desencadena a partir de la remoción de Jorge Ramírez como procurador. Hay quienes señalan que esto estaría afectando el acuerdo de colaboración eficaz, porque eso que usted señala, Luis, tiene que ver con un acuerdo de colaboración eficaz. En el momento de lo de Chacya se defendió que eso estaba dentro de los términos del acuerdo de colaboración, que no conocemos, cuyo texto no se conoce hasta ahora, ¿no? Y entonces hay quienes señalan también que al remover a Ramírez se puede afectar este acuerdo de colaboración, donde están por supuesto los fiscales del equipo Lavajato como protagonistas estelares. Aquí el gobierno estaría tomando distancia hacia el otro lado, entonces. Claro, hay una figura confusa, definitivamente, ¿no? Porque si hay un riesgo del acuerdo de colaboración con
con Odebrecht, primero está el tema de conocer ese acuerdo, ¿no? Y la Fiscalía creo que tendría que responder por eso. Hay muchas cosas que no se están diciendo, que no están ocurriendo y que quedan en el misterio. Entonces yo creo que eso es parte de esta cosa confusa, ¿no? Finalmente esto parece una gran confusión que puede quedar así, como una gran confusión, y eso es peligroso para el país. Mucho se defendió en todo caso la privacidad del acuerdo para que no sea manoseado, porque en algún momento hubo intereses de por medio que pretendían, decían algunas voces, tumbarse justamente el acuerdo de colaboración eficaz. Nos remontamos a la época de Pedro Chávarri, por ejemplo. Pero de acuerdo a lo que estamos viviendo, ¿usted cree que ya sería saludable entonces hacer público este acuerdo para conocer exactamente cuáles son los puntos y bajo qué términos? Creo que sí, es una regla básica de transparencia que un acuerdo tan importante para el país sea conocido, más aún cuando vemos que Odebrecht no está jugando de manera limpia. Miren, por ejemplo, ese tema del requerimiento de dinero para contratar una consultoría para entrar a los servidores, caramba, ni es que fueran a contratar el túnel del tiempo para ir 200 años atrás, que se requiere tanto dinero para entrar a unos servidores. ¿Eso quién se lo cree? Eso es absurdo. Eso es además un argumento, además de absurdo, es inverosímil. Evidencia la falta de voluntad de Odebrecht de colaborar, como debe ser, ¿no? Sí, y también evidencia la falta de voluntad y la falta de transparencia que hay en el tema de parte de Odebrecht, y que Perú debería ser más cuidadoso en la defensa de sus intereses con Odebrecht. Ahora, no debería facilitarle tanto las cosas a Odebrecht. Puede ser todo lo cínico, jugar todo lo doble que quiera. En realidad, probablemente no podríamos esperar otra cosa de una empresa que nos ha robado de la manera como nos ha robado, ¿verdad? Pero yo quiero ir más allá, y es un poco al comportamiento que ha tenido, por ejemplo, la Procuraduría en la defensa de nuestros intereses. Es decir, si se estaba sentando a negociar con una empresa de ese perfil, digamos, básicamente con una empresa delictiva que ha cometido delitos en nuestro país, ¿por qué no se tuvo el mismo comportamiento que sí se tuvo, por ejemplo, con la empresa Graña y Montero? Que le pusieron claramente una cláusula donde decía no podría haber arbitraje, de lo contrario no firmamos ningún acuerdo de colaboración eficaz. ¿Por qué los procuradores con una empresa sí son mano firme y con otra empresa no lo son? Hay por lo menos obsecuencia, descuido, negligencia con Odebrecht, ¿no? Pero también hay mucho riesgo, ya que conocemos el modo de operar de Odebrecht, que es nada transparente, que es delincuencial, de sobornos. Incluso hay el riesgo de que se piense que ha habido algo más en la actuación de funcionarios del Estado peruano, ¿no? Y además es sorprendente que Odebrecht, con todos los cuestionamientos que tiene, siga tan activo en Perú, siga dándole cuerda a los funcionarios de más alto nivel en el país. Esa capacidad del lobby, por lo visto, no la ha perdido. Y otra cosa, no sabemos qué más hay. Han saltado algunas liebres, pero no creo que todo el rebaño de liebres haya saltado ya. Hay más, evidentemente, por lógica nada más. Volviendo al tema estrictamente del gabinete, ¿por qué 4 ministros? Están aprovechando, por el lado del ministro Trujillo, del titular de Transportes y Comunicaciones, había una serie de cuestionamientos, ¿no? Se había dicho que él era pues muy cercano al presidente, entonces que de repente el presidente no lo quería cambiar, en fin. Pero bueno, se está aprovechando este punto e iremos conociendo. Todo indica que Martín Benavides, el superintendente de SUNEDU, es el nuevo ministro de Educación. Pero también estamos como a un mes del inicio de clases. Flor Pablo no era mal vista, ¿no? En medio de todo. ¿Por qué un gobierno aprovecha en circunstancias así de irse, digamos, con todo? Claro, hay algunos casos que sí están vinculados al hecho, ¿no? El caso de la ministra de Justicia, claro. Aunque ella se ha desmarcado, ha dado dicho que ella no tuvo que ver. Simplemente vinculó al ministro de Energía y Minas con el procurador ad hoc, que eso fue todo. Si es así, eso no la responsabiliza de nada, ¿no? Pero también ha habido un juego acá de que yo no me caigo solo, yo me pico y acuso al otro. Entonces, Liu menciona a Ramírez menciona a la ministra, entonces no sabemos qué nombres más van a salir. A la ex ministra de Justicia le he visto bastante prudente. Pero el otro caso... Incluso al MEF se ha querido responsabilizar también, ¿no? Exacto, también se ha involucrado porque tiene alguna... Hay una oficina ahí. Acción. Sí. Ahora, el caso de la ministra de Educación no tiene que ver con este tema, como que lo han empaquetado, ¿no? Es una recomposición de gabinete. No sé qué presiones internas hay, no sé qué tema interno ha habido en el gobierno, no llegamos a ver, no está claro, que ha llevado al debilitamiento de la ministra de Educación, ¿no? Entonces el presidente lo que ha hecho es aprovechar el pánico para recomponer todo su gabinete, ¿no? Curiosamente no puede cambiar al presidente del Consejo de Ministros. Un argumento que se da hoy es que este presidente del Consejo de Ministros no ha presentado al Congreso y no tiene el visto bueno del Congreso, por lo tanto, si él saliera,
que se negaría todo lo actuado por él. Entonces, A mí lo que me llama la atención poderosamente es que 4 ministros salgan de esta manera aún sin tener un nuevo parlamento en funciones que fiscalicen e interpele. Bueno, a ver, el presidente Vizcarra no es el mejor ejemplo para hacer casting ministerial, ¿no? Se ha equivocado mucho con los ministros, ¿no? Para comenzar con su primer ministro, o su primer ministro, que luego Villanueva resultó involucrado en cosas y ahora está con complicaciones demasiado grandes, ¿no? Entonces, creo que, y otros que han sido cuestionados, el caso del mismo ministro Trujillo, que ahora sale por un tema colateral, pero que forma parte de lo mismo, de falta de transparencia por su actuación en Moquegua con el tema del dinero asignado para la inversión en un hospital, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema del presidente que no ha sabido elegir ministros definitivamente. Ahora, también es cierto que la mecha es mucho más corta ahora, ¿no? Cambias ministros, o sea, el estilo también del presidente es como que no aguantar una crisis mucho tiempo, es dejar caer más o menos rapidito, ¿no? Sí, hay una caricatura muy buena en la República. Luis Benavente, desde ya la perspectiva del análisis político, estamos viviendo tiempos muy inestables, o sea, tiempos muy inestables por todo el proceso que se está viviendo, pero también porque, y tú lo conoces bien, el tema de la popularidad de un gobierno es muy volátil, ¿no? Sube, baja. Yo no sé si hay muchos países donde un presidente de la República puede perder 20 puntos de popularidad en un mes, ¿no? O sea, no sé qué tan factible sea eso, pero es evidente que estas decisiones presidenciales, en este caso, están muy amarradas a esto. ¿Cómo cree que el presidente y el gobierno van a administrar su popularidad en este poquito más de un año que le queda? Buena pregunta. No, en otros países la cosa es mucho más estable. Hay cambios, evidentemente, en las subidas y bajadas de la popularidad de los gobernantes, pero son más estructurales porque además existen sistemas de partidos que le dan un respaldo más sólido al presidente. Acá el personalismo es muy ¿no? Acá todo es más vaporoso, es más inestable. ¿No? En el caso del presidente Vizcarra se sabe que no ha tenido un partido sólido o que lo respalde, ha hecho alianzas de distinto tipo y muchos decían que su bancada estaba en la calle, ¿no? Entonces él tenía mucho respaldo popular y eso le daba fuerza, es verdad. Una cosa es meterse con un presidente que tiene 70% de aprobación y otro con uno que tiene 20% de aprobación. Al de 20 lo soplas y lo puedes golpear muy fuertemente. Con el de 70, ten cuidado porque te puedes perjudicar, porque te vas a enfrentar con alguien muy sólido en popularidad y la popularidad es importante, se quiera o no, se diga o no que se gobierna o no para las encuestas, eso es parte del discurso, pero en la práctica a los políticos siempre les importa tener popularidad. Ahora, ¿cómo va a ser el juego del presidente? No sé, pero sí sé que con algo saldrá. Esa circunstancia actual no creo que sea favorable para él en términos de encuestas, esto acá no le va a reportar una subida, ¿no? Basó su popularidad principalmente en un enemigo muy fuerte que era el Congreso, al punto que literalmente lo disolvió, ¿no? Y el Congreso era también enemigo de los peruanos, era un enemigo muy fuerte, los peruanos no querían al Congreso, ¿no? Entonces allí viene la sintonía con el presidente y eso es lo que lo mantiene en alto y la disolución del Congreso es el punto más alto, ¿no? No creo que eso sea razón, obviamente, para disolver el Congreso, ni mucho menos, ¿no? Es un tema que se seguirá discutiendo muy al margen de la resolución final del Tribunal Constitucional. Ahora tendrá que buscar tela para cortar, tendrá que buscar una materia que le dé popularidad, que le haga subir.